Le voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, hermanos, en este último mensaje de esta serie navideña, la serie titulada Jesús vino para todos. Jesús vino para todos es el título de la serie, y en esta mañana quisiera compartir con ustedes este mensaje titulado La buena noticia que alumbra para todos. La buena noticia que alumbra para todos. Y vamos a estar viendo el libro de Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué no me ayudan a orar? Pidiendo al Señor su bendición y la unción de su Santo Espíritu. Amado Dios, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, por todo lo que sucede en nuestros medios. Señor, tu palabra nos dice que demos gracias en todo. Y en medio de estas situaciones difíciles, Señor, que hay en la congregación, Señor, y pidiéndote por tu intervención en fortaleza, por tu intervención, Señor, en sanidad, Señor. También te pedimos, Padre, que tú obres en nuestras vidas y que efectúes ese cambio adicional que tú has intencionado dar a tu pueblo en este día a través de tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Son tus escrituras, son inspiradas por ti, Señor. Y tenemos una confianza que así tú lo has revelado, Padre. Y queremos examinar esta escritura mientras que somos maravillados de tu grandeza y de esta buena noticia, Señor, que llegó al mundo para darnos salvación. Te pedimos, Padre, te pedimos que tú quites toda distracción, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a enfocarnos y a sumergirnos, Señor, dentro de tu palabra, Padre, de tal modo que podamos ser cambiados, renovados, animados, Señor, por ella. Y que podamos, Señor, mientras que vemos tus grandezas en tu escritura, Señor, ser cambiados, transformados más y más a la imagen de tu Hijo, Señor. Eso es lo que te pedimos que tú nos des, Señor. Danos lo que no tenemos, Señor, para que podamos hacer lo que no podemos. Para tu gloria y tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Título: La buena noticia que alumbra para todos. Imagínense, hermanos, que son las 3 de la mañana. Podría haber sido esta mañana o cualquier otra mañana de la semana, a las 3 de la mañana, y de repente usted se despierta y escucha los ladridos de diferentes perros de la comunidad que están en un apogeo de ladridos. Y usted dice, ¿qué está pasando? Y a pesar de que usted está cansado y su cuerpo le dice, vuelve a acostarte, vuelve a meterte, especialmente en este clima frío, debajo de tu cobija, tu curiosidad te hace asomarte por la ventana. Y al asomarte por la ventana tú notas que la casa del vecino, en una esquina, en una parte de la casa del vecino, comienza a incendiarse. Se está quemando la casa de tu vecino. Usted voltea para todas partes y te das cuenta que no hay movimiento por ningún lado. No hay vecinos que están saliendo de la casa. No hay otros vecinos que han notado que esta casa se está incendiando. Y al parecer, hermanos, el vecindario aún duerme e ignora lo que está pasando con esta casa. ¿Qué haría usted en este momento? ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué haría usted? ¿Volver a acostarse? ¿Volver a reconciliar sus sueños? Diría usted, puedo confiar que aunque yo no vaya y les dé aviso, algún vecino se levantará y les dará aviso. Por lo menos alguien tendrá el número de teléfono de ellos y les marcará para despertarlos, que salgan huyendo de esta casa que se está incendiando. O a lo mejor usted se acomoda su bata y se pone sus zapatos y corre a tocar a la puerta, a romper ventanas, a hacerle saber a esta familia de esta casa que su hogar, que su casa se está incendiando. ¿Qué es lo que haría usted si al amanecer, después de haberse vuelto a dormir y no haber avisado
a la casa, encuentra que esta casa fue completamente destruida y nadie sobrevivió. ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo se sentiría si usted no dio el aviso de una casa que se estaba incendiando? Hoy estaremos viendo, hermanos, un mensaje que se entregó hace 2000 años y que hoy, hermanos, es un mensaje que debe de ser expandido, que debe de ser predicado, que no debemos de callarnos nuestras bocas cuando nos encontramos delante de una persona que está rumbo a la destrucción, rumbo a morir por una eternidad alejado de Dios. No debemos de callarnos, sino que debemos de sonar la alarma. Debemos de predicar este mensaje que se predicó hace 2000 años, porque Jesús, hermanos, vino para todos. Él no vino solamente para que tú fueses salvo y después de tú ser salvo te quedaras tranquilo y te acostaras otra vez y reconciliaras tu sueño. Él te ha llamado para que tú abras tu boca y compartas el mensaje de las buenas nuevas. Él te ha escogido a ti. Tú eres uno de sus escogidos para compartir el mensaje. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14, con esta primera parte del mensaje, la gloria de la buena noticia, la gloria de la buena noticia. Dice Lucas 2:8, en la misma región había pastores que estaban en el templo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con él ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Gloria al Señor por esta próxima escena que Lucas nos presenta. La semana pasada estuvimos viendo esa escena del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta próxima escena que Lucas decide escribir y revelarnos nos da a ver lo que sucede después de este nacimiento. La noticia tenía que compartirse, tenía que regarse la voz de las buenas nuevas. Dios el Padre, hermanos, quería que las buenas nuevas se conocieran, que su buena voluntad para con el hombre se hiciese conocer. Y se lee, hermanos, que había unos pastores en el campo. Obviamente, cuando vemos estos pastores, no estamos hablando de los pastores del Nuevo Testamento dentro de un contexto de la iglesia. Estos no son pastores de una iglesia. Estos son pastores, hermanos, que cuidaban ganado, que cuidaban animalitos en el campo. La profesión del pastor en aquel tiempo era una profesión muy humilde, que solamente le tocaba a aquellas personas que se les pagaba porque cuidaran a estos animales. Yo sé que la palabra humilde se malentiende y humilde de corazón no necesariamente es humilde en términos de riqueza. Algunas personas pueden decir, ay, qué persona tan humilde porque no tiene muchos recursos, pero en su corazón puede haber mucho orgullo. Me refiero al humilde como se ha venido a usar en estos tiempos. Eran personas pobres, de escasos recursos. Esta profesión de pastor era para una persona de posición social baja, quienes eran típicamente empleados. Se les pagaba porque cuidaran del rebaño. Ellos dormían a menudo a la intemperie, al lado de los animalitos que dormían durante la noche. Y la escritura nos dice que había más de un pastor en esta escena. Habían más de un pastor, varios pastores que se turnaban para cuidar de esas ovejas.
Y sucedió algo que vemos suceder más de una vez en esos primeros 2 capítulos de Lucas, que se aparece un ángel a alguien. Y se les aparece un ángel a estos pastores que estaban en ese momento con el turno de la vigilia cuidando las ovejas. Juntamente con la aparición de los ángeles, Lucas describe una gloria del Señor, hermanos, como una luz. No sé, me imagino la misma luz que se apareció a Pablo en el camino en Damasco, que leemos en capítulo 9 de Hechos. Vemos cómo en ese camino Cristo se le aparece a este Pablo, con un resplandor que lo hace caer en tierra de repente. Y aun cuando los ángeles, hermanos, en aquel tiempo eran aceptados en la cultura judía como mensajeros que comunicaban el mensaje divino al hombre, estos pastores quedaron atemorizados, quedaron completamente en terror, hermanos. Lucas usa esa palabra phobos, que significa terror o aterrorizar. Es donde hoy en día recibimos la palabra fobia. Fobia, cuando de repente en inglés hay arachnofobia, cuando las personas que de repente tienen miedo a las arañas, ¿verdad? O tienen diferentes tipos de miedo. Ese es el terror, hermano. Algunas personas aquí tienen miedo a las arañas, que de repente pues si las sienten, a lo mejor sienten que ahorita están caminando en su espalda. Solamente de pensar en las arañas o a los animalitos que en el campo andan de repente. Ya veo que personas se empiezan a rascar de solamente pensar en eso. Ese terror que usted ha sentido cuando mira una serpiente o algo, así algo más o menos era lo que sintieron esos pastores. Y usted diría, pero eran mensajeros de parte de Dios. ¿Por qué se sintieron así? Ellos sintieron terror en este momento. El ángel conocía bien que ellos estaban atemorizados y les reconforta. El ángel les dice que no había llegado más que para comunicar un mensaje de esperanza. Un mensaje de buenas nuevas, no era un mensaje de condenación. Llegó a darles buenas nuevas. Lucas usa el verbo euangelizo, que es un verbo que quiere decir traer buenas nuevas. A eso vino el ángel. El ángel les dice que estas buenas noticias sería para gozo de todo el pueblo. ¿Y cuál era esa buena noticia? Lo hemos leído. Porque les ha nacido hoy, les dijo el ángel. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En esa ciudad de Belén, en ese pueblo de Belén, un pueblo no famoso, no un pueblo recurrido, no era un pueblo de alto que lo visitaban muchas personas porque haya sido un pueblo famoso. Era un lugar quizás hasta insignificante, que Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos dice por medio del profeta que ahí nacería el Salvador. Ese que iba a ser el liberador, hermanos, el que iba a rescatarnos a nosotros. Nosotros estábamos y nacimos en pecado y estábamos condenados a una muerte segura, separado de nuestro Salvador, de nuestro Dios eterno. En el infierno, a eso íbamos nosotros. Pero porque nació Jesús, Él pudo morir en la cruz del Calvario. Por eso es que se le dice Salvador, que es el que rescata, el que redime. Nosotros éramos como aquellos esclavos, hermanos, que eran vendidos en las plazas públicas y que de repente llega nuestro Señor Jesucristo a este mundo y nos redime, paga el precio por nosotros, paga el precio por nuestro rescate. Es por eso que celebramos la Navidad. La Navidad no debe ser para el cristiano un motivo de pachanga, un motivo de darle rienda suelta a la carne. La Navidad es un momento para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno tiene una buena noticia, o cuando uno tiene una noticia que dar,
uno no se debe de quedar con la boca callada, hermanos. Algo interesante que vemos aquí es que el ángel los invita a confirmar la noticia. Dice, esto servirá como señales, dice el ángel a los pastores. Les dice, se van a encontrar al niño envuelto en pañales y envuelto en un comedero de burros. Ahí lo van a encontrar. Los pastores fueron los primeros en ser informados del nacimiento de Jesús. Dios escoge a los pastores para ser los primeros en ser informados. Dios escoge a esos pastores para ser los primeros en ser los evangelistas que iban a compartir la buena noticia, así como escogió a las mujeres para recibir la noticia de la resurrección de Jesucristo. Así Dios también te ha escogido a ti, hermanos. Algunas personas dicen, pero ¿para qué me ha llamado Dios? Seguramente Dios no te ha llamado para que te quedes con la buena noticia. No te ha llamado para que seas una persona que no comparte el buen regalo y maravilloso regalo que has recibido de parte de Dios. Si tú eres salvo, Dios te ha escogido a ti para que tú compartas el evangelio. Se termina el año, hoy día es el último domingo del año. Y ponte a pensar en este año que ha transcurrido. ¿A cuántas personas le has compartido tú la buena noticia? ¿Cuántas oportunidades se te han presentado a ti en la cual tú has podido compartir el evangelio, las buenas noticias, pero a lo mejor te has quedado callado? Has pensado, no quiero que se burlen de mí, no quiero que me rechacen, no quiero que me digan que no, que me cierren la puerta o que me digan que no tienen tiempo. Pero hay personas, hermanos, que están dentro de hogares que están incendiándose, que van con un rumbo a la muerte. Y a nosotros se nos ha llamado para compartir el mensaje. Hermanos, los pastores fueron los primeros en ser informados. La historia del evangelio es veraz y Dios dejó la evidencia para que confirmemos, así como les deja evidencia a esos pastores. Dice el versículo 13 y 14, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esos ángeles entregan la buena noticia a los pastores, hermanos, y Jesús había nacido en Belén. Jesús es central, hermanos, en la historia de las buenas noticias del evangelio. Y este evangelio es para ser compartido y no para dejarse esa noticia reservada en nuestros corazones. Vayamos al versículo 15 y 16. La confirmación de la buena noticia. Dice el versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Así como aparecen los ángeles, hermanos, los ángeles también desaparecieron. Así como aparecen, desaparecen. ¿Y qué debían de hacer esos pastores? Después de haber sido aterrorizados por lo sucedido, pero después de haber sido reconfortados por el ángel, de que el ángel traía buenas noticias, ellos se pusieron de acuerdo en ir a confirmar la señal que el ángel les había dado a conocer. ¿Será esto duda? ¿Será que los ángeles no creyeron que en verdad había nacido Jesús, el Salvador? Ellos encontraron como se les había dicho. ¿Es duda esto, hermanos? ¿Alguna vez usted ha dudado de la existencia de Dios? ¿Se ha preguntado, ¿en verdad tú existes, oh Dios? ¿Es pecado preguntarse eso? Dios ha dejado, hermanos, evidencia para que tú sepas que Él vive.
que Él existe. Él se ha revelado a través de la naturaleza, en una revelación general a todo el mundo. ¿Crees que Dios no existe? Mira la naturaleza. Se necesita más fe para que tú creas que todo lo que fue creado simplemente sucedió con una explosión hace millones de años. A saber que detrás de todo lo que vemos hay un diseñador, un creador que hizo los cielos y la tierra. Mira a la naturaleza. ¿Dudas de que Dios existe? Mira cómo Dios nos ha creado con una conciencia. Aún aquellas personas que no son cristianas saben la diferencia entre el bien y el mal. Aunque por haberse multiplicado la maldad, hoy en día la palabra nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Llegará el momento cuando a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Pero en lo profundo de la conciencia de cada ser, saben que hay bueno y hay malo. Y también Dios nos dejó su ley para revelarse a nosotros, para revelarnos que Él es un Dios que es santo, que requiere perfección, que requiere santidad. Y como todos nosotros hemos pecado, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Para que nosotros, por medio de Jesús, por la fe que depositemos en Jesús, aunque no lo hemos visto, nunca lo hemos visto, pero sabemos que Él vino a este mundo y murió en una cruz del Calvario en mi lugar. Es por eso que yo voy al cielo. Compartía en estos días con alguien que me decía y se sorprendía cuando yo le decía: yo estoy seguro que yo voy al cielo. No porque sea una buena persona, no porque yo me lo merezca, pero porque una persona pagó el precio por mí y ese se llama Jesús. Compartía este mensaje con José y Mayra, su esposa, en el hospital. Y estas personas se sorprendían del mensaje, hermanos, y el Señor movió y fue un momento maravilloso que compungió, trajo convicción a los corazones de este matrimonio. Él estaba, después de haber sido sufrido una embolia, estaba con la mitad de su cuerpo paralizado. Él de repente, cuando llegué, él decía: pues soy una buena persona, le decía a su esposa, nomás que ahora va a ser mejor, pero con una burla en su media sonrisa, porque no se podía sonreír normalmente. Yo le compartía, todos somos pecadores, y cuando le compartí el evangelio, José, que de principio lo encontré un poquito burlesco, un corazón duro. El Señor, hermanos, es el que cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. El Señor es el que hace la transformación en las vidas. Pero te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para compartir el evangelio. No te creas de eso que dice la gente: oh, solamente predica el evangelio y cuando sea necesario abre la boca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Las personas que dicen eso pues quieren decir: pues pórtate bien, da un buen testimonio, predica el evangelio con tu testimonio. Hermano, tu testimonio jamás va a salvar a nadie. Porque la palabra del Señor no nos dice que en el testimonio está el poder para salvación. No. En tu testimonio no. Podrás ser un buen puente para llevar a las personas al evangelio. Podrás usarlo. Podrás decir: mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Pero lo tienes que llevar al evangelio. Así lo dice Romanos 1:16, que el evangelio tiene el poder para salvar. Tienes que compartir el evangelio para poder hacer que Dios use de las buenas noticias para salvar a una persona. ¿Es la fe ciega?
Porque es que estos pastores fueron a confirmar. Hermanos, sabemos que la fe se puede definir de diferentes maneras, dependiendo del contexto. Esa palabra fe, esas dos letras, fe. Hay veces que la palabra fe se usa como el medio por el cual nosotros obtenemos salvación. Somos salvos por gracia mediante ¿la qué? La fe. Ese es el medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Se puede usar de esa manera la palabra fe. La palabra fe se puede usar también como una certeza, una convicción de algo que estamos esperando, que tenemos en Cristo. Por ejemplo, hermanos, yo nunca he visto al Señor, pero yo sé que Él vive. Yo no lo vi, yo no toqué sus heridas. Yo no estuve allí con los discípulos, pero yo sé que Él se apareció a los discípulos. Y cuando Tomás dudó de que había aparecido el maestro, se volvió a aparecer el maestro una semana después. El próximo domingo se le apareció y le dijo: toca mis heridas. Yo no lo vi, hermanos, pero yo tengo fe que eso sucedió. De esa manera puedo usar la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que mi Salvador regresará un día. Yo sé que Él regresará. Como también fe, hermanos, se puede usar para distinguir o definir un grupo de doctrinas en las que creemos. Por ejemplo, Judas nos manda a contender por la fe, a defender la fe, a pelear por la fe. No físicamente, sino con argumentos. Pero Dios ha dejado, hermanos, las herramientas necesarias para poder confirmar la verdad. La fe no es ciega. Hay personas que nos dicen: ay, esos cristianitos llegan a la reunión los domingos, se quitan el cerebro, lo echan ahí en un canasto y nada más se meten ahí y empiezan a alabar a Dios y son puras cosas que no son verdad, son puras fábulas. No, hermanos, la fe no es ciega. El Señor nos ha dejado en la creación, en nuestro corazón, la conciencia, la ley para poder confirmar que Él existe. La fe no es ciega, sino que en ayuda del Espíritu Santo podemos usar el raciocinio que Dios nos ha dado para examinar las verdades del Evangelio. Podemos ver cómo Pablo elogia a aquellos hermanos de Berea, porque dice que cuando ellos iban a casa, el libro de Hechos, cuando iban a casa, ellos confirmaban el mensaje que habían recibido, examinando a ver si en verdad las escrituras decían lo que ellos habían escuchado. Hay múltiples ejemplos en el libro de Hechos como Pablo razonaba con los perdidos. Él los llevaba a razonar. A los pastores pudo haber sido suficiente para ellos que el ángel hubiese aparecido, para ellos decir: ok, creo que el Salvador ha nacido en la ciudad de Belén. Al haber sido envueltos en esa gloria, en esa luz, para ellos fue suficiente. Para ellos fue suficiente ver ese grupo de ángeles cantando y dando gloria a Dios que se aparece. Pero a ellos se les dijo: esto les servirá como señal. Se fija, Dios deja sus señales. Dios deja sus evidencias para que nosotros confirmemos. Ellos fueron a confirmar. Esto no fue duda, fue obediencia al recibir la señal del ángel. Hermanos, Jesús es central en la historia de las buenas noticias. Dios quería que los ángeles le dijeran a estos pastores que fueran a confirmar, para que ellos fueran testigos de lo que Dios había hecho en sus medios. Este evangelio debe ser compartido. Para eso es, hermanos, para compartir. Son buenas nuevas. Imagínese que usted tuviera la cura del cáncer en una pastillita. Una pastillita que no es única, sino que usted la pudiera multiplicar, que no fuese algo difícil de multiplicar, y que usted se escondiera ese secreto y que no le diera a las personas que están muriendo de cáncer
esta medicina? ¿Sería usted la persona más egoísta? Usted tiene la medicina para el pecado. ¿La has compartido? Dios te ha llamado a ti para compartir. Dios te ha llamado, tú eres una persona que Él ha escogido para compartir. ¿Estás haciendo caso? ¿Estás siendo obediente? ¿O te estás quedando callado porque tienes vergüenza por X razones? ¿Por qué? ¿O obedeces o desobedeces? Este evangelio debe ser compartido, hermanos. Y la fe de las buenas nuevas y la verdad que los creyentes tenemos no deben ocultarse, sino deben demostrarse públicamente para iluminar a otros y para glorificar a Dios. Los ángeles comparten la buena noticia y luego los pastores se ponen en acción a confirmar esas buenas noticias. Vayamos ya al final de este mensaje. Versículos 17 al 20. La predicación de la buena noticia. Cuando lo vieron, dice, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Habiendo confirmado, hermanos, los pastores comenzaron a evangelizar. Encontraron al niño, encontraron a José, encontraron a María. Dieron la noticia que habían recibido acerca de Jesús. Ellos fueron los que evangelizaron y esta evangelización asombró a la gente que estaban ahí. Quedaron maravilladas las personas. Qué hermoso ejemplo que tenemos, hermanos, de unos individuos que cuentan las buenas nuevas y no se quedan con ellas. Estos pastores fueron los primeros evangelistas, compartiendo el evangelio. La palabra nos dice que María guardaba todo esto en su corazón y meditaba. Ella sabía lo que estaba sucediendo. Ya un ángel se le había aparecido a ella y le había dicho quién sería este ser que ella daría a luz. Ella ya sabía. Ella solamente se reservaba lo que pensaba. El mensaje de los pastores confirmaba lo que ya el ángel le había dicho a ella cuando se le apareció. Que este niño que ella amamentaba sería un hombre grande. Sería el Salvador. Será incluso el Salvador de ella misma. Los pastores fueron, hermanos, los primeros seres humanos en compartir las buenas noticias. Y al confirmar todo lo que se les había dicho, se fueron glorificando y alabando a Dios. Esta experiencia incluso sirvió para fortalecer la fe de ellos. Ellos confirmaron lo que se les dijo y su fe fue fortalecida. Los ángeles entregan la buena noticia, los pastores comparten la buena noticia, de esta manera glorifican a Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo estás glorificando tú a Dios? ¿Estamos compartiendo las buenas noticias? ¿Estamos glorificando a Dios? Dios te ha escogido a ti, hermano. Dios te ha escogido a ti. ¿Cuántos familiares tienes en tus alrededores que no conocen el evangelio? ¿Cuántos vecinos hay que aún no le has compartido sobre el evangelio? Jesús vendrá otra vez, hermanos. Tenemos la seguridad de eso, que Él vendrá otra vez. Y como Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11 nos dicen, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Un día todos confesarán, pero para muchos ya habrá sido muy
tarde. Todos reconocerán. Mientras hay vida, hay esperanza. No esperes que la muerte llegue a tu familia. No esperes que la muerte llegue a esos amigos del trabajo. No esperes que la muerte llegue a tus vecinos, hermanos. Comparte el evangelio en este momento. Sus casas se están incendiando y tienes tú que darles aviso que hay esperanza, que pueden escapar por sus vidas. Para algunos será demasiado tarde en algún día. Pero debemos en este momento, mientras hay esperanza, mientras hay tiempo, compartir que Jesús vino a este mundo para salvarles. Este evangelio debe ser compartido, hermanos. La fe, las buenas obras y la verdad que los creyentes tenemos las buenas nuevas y la verdad que los creyentes tenemos no deben ocultarse, sino deben mostrarse, hermanos. Fíjese lo que dice Lucas 11:33. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. Nadie. La luz es para que alumbre, para que la gente pueda ver. El evangelio es para ser compartido, para que la gente pueda saber que hay una esperanza. Y Dios te ha escogido a ti, hermano, para que tú compartas esa esperanza. ¿Obedecerás? ¿Obedecerás el llamado que Dios te ha hecho a ti? Él vino a este mundo. Y sabemos, hermanos, que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, es central para el evangelio, para la predicación del evangelio. Juan 1, versículos 4 y 5 nos dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. El 9 nos dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Jesús vino para todos y Él tenía que venir. Ireneo, un padre de la iglesia, dijo: Él se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él. Porque solamente, hermanos, como Dios, Cristo tenía el poder para llevar nuestros pecados y conquistarlos. Pero solamente como hombre Él estaba calificado para hacerlo. Él tenía que venir. Y Él vino en carne, como nos lo dice 1 Juan 4. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esta ha sido una verdad, hermanos, que ha sido predicada por la iglesia, que ha sido comprendida por la iglesia, que ha sido enseñada por la iglesia por toda su historia. Si vemos el credo de Calcedonia, hermanos, dice algo así más o menos: todos nosotros de común acuerdo enseñamos a los hombres a reconocer a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, sin que la distinción de naturalezas se vea anulada por la unión, sino que por el contrario se conserve la propiedad característica de cada naturaleza, uniéndose para formar una sola persona. Él vino en cuerpo. Él vino a este mundo, nació. Pero esto solamente no es para ser predicado dentro de un contexto de la iglesia, hermanos. En teoría, las personas que están aquí ya son salvas. En teoría. Eso solamente tú lo sabes. Si eres salvo, solamente tú lo sabes. Y Dios. Y predicamos esto. Es parte de las Escrituras. Enseñamos todo el consejo de las Escrituras. Pero este mensaje ha de ser predicado allá afuera. En teoría, aquí está la luz. Allá afuera es donde está la oscuridad. ¿Qué estás haciendo tú para alumbrar? Tú eres una persona que lleva la luz de Jesucristo encendida en ti.
Pero escondes esa luz cuando estás afuera, o la abres para que alumbre a otras personas. Predicas la palabra. No te quedes con la buena noticia, hermano. Dios te ha escogido a ti para compartirla. Porque Jesús no solamente vino por ti. Él vino para todos. Para que esta luz del Evangelio alumbrara a todos. Sin embargo, muchos le rechazarán. Tú no te preocupes quién le va a rechazar, quién va a aceptarlo, quién le va a recibir. Nuestra preocupación, nuestra meta, nuestro trabajo, nuestro llamado solamente es predicar. Predicar. ¿Sabes lo suficiente? No, es que yo no sé cómo compartir. Bueno, la Biblia nos dice que Jesús vino a este mundo y tuvo que venir a este mundo para morir por los pecados de la humanidad. Nosotros hemos pecado. La Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, rumbo al infierno, pero en Cristo hay esperanza. Y si pones tu fe en Jesús, Él puede salvarte. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, hermanos, que Jesucristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió, pero al tercer día resucitó. No quedó en la tumba. Y Él murió como un sustituto por aquellos que han puesto su fe en Él. Encendamos la luz de Cristo, hermanos. Encendamos la luz de Cristo en nuestra familia, en nuestra vecindad. Hay muchos hogares a nuestro alrededor que hoy arden. Hay muchos hogares el día de hoy que hoy arden y los habitantes necesitan escuchar que deben escapar por sus vidas, que hay buenas noticias. Debes de compartir, hermanos. Esto no es una opción para el cristiano. Esto es un llamado de parte de Dios para ti, para que tú compartas. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro en este momento. Primeramente, darle gracias a Dios porque Él ha venido a este mundo para salvarte. Si tú eres un hijo de Dios, el Señor te ha salvado. Pero si hemos de ser honestos, hermanos, después de agradecer a nuestro Dios por su salvación, hemos de pedirle perdón. No hemos compartido el Evangelio como nos ha llamado a compartirlo. Hemos sido negligentes al llamado que Dios nos ha hecho de compartir las buenas nuevas. Y si hemos de ser honestos en esta mañana, le podemos pedir perdón a Dios. Pero le pedimos a Dios perdón con un conocimiento previo de que Él perdona a todos aquellos que vienen a Él con un corazón contrito y humillado. Él no despreciará. Él no te despreciará. Y seguidamente, hermanos, pídele a Él que te dé la oportunidad, que te haga una persona que evangelice, que te presente las oportunidades, que te dé las palabras, que mueva tu corazón en esos momentos cuando debes de clamar y gritar y compartir la luz a aquellas personas que están en tinieblas. Pídele al Señor que Él te ayude. Y amigo que me escuchas el día de hoy, tú has escuchado la buena noticia que Jesús vino a este mundo. Pero no vino para regalar una salvación universal a todas las personas. Hay unas personas que le rechazarán también. Y esas personas que le rechazarán son personas que no tendrán fe en Jesús. Y al rechazar a Jesús, quedarán en tinieblas.
Y un día el Señor vendrá a ejecutar juicio. Hoy en día tú que eres amigo, que aún no eres salvo, estás viviendo en una casa que se está quemando. Pero puedes huir por tu vida. Hay salvación en Jesús. Hay salvación. Pon tu fe en Él en este día. Porque si no pones tu fe en Jesús, lo único que te depara es el juicio. Y dice Juan que este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Solamente pídele perdón a Dios. Pídele que te dé fe en su Hijo Jesucristo. Y si lo haces de corazón, el Señor puede salvarte. Él puede salvarte. Y puedes escapar por tu vida en este día. Amado Dios, estamos delante de ti agradecidos por las buenas nuevas, Señor, que Jesucristo vino a este mundo. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos quedado con esa noticia y no la hemos compartido, Señor. Hemos actuado egoístamente. Hemos desobedecido a tu llamado. Te pedimos perdón, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú perdonas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos hagas luz en medio de las tinieblas. Que nos ayudes, Señor, a predicar el evangelio de las buenas nuevas para tu gloria, para tu honra, para que tu santo nombre sea glorificado, Señor, por medio del evangelio que tiene poder para salvar. Que tu luz pueda llegar a otros corazones que hoy en día se encuentran en tinieblas. Usa a tu iglesia, Señor. Úsanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a responder a tu llamado. Pero también te pido, Señor, que ayudes y que muevas a todo aquel, Señor, que está en tinieblas, a que tú le des luz, Señor, y que lo muevas a arrepentimiento en este día. Muévele, Señor, y dale fe en tu Hijo Jesucristo para salvación. Te lo pedimos confiando que tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén.